Buenas, ¿qué tal? Bueno, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? como sabéis, recientemente hemos grabado un vídeo. Bueno, Teo nos estuvo contando cómo realizar la calibración con PHD2 en su tubo. Y entonces, a raíz de este vídeo, pues hemos estado hablando con los amigos, ¿no? Y nos preguntaban una cosa, y es si era absolutamente necesario que el tubo guía estuviera alineado con el tubo principal, es decir, que vieran la misma imagen en el mismo ángulo, ¿no? Es decir, podemos, Sí, ¿verdad, Teo?, apuntar a otras zonas del sí. espacio. Y justamente estábamos Teo y yo conversando sobre esto y yo decía, hostia, es que yo en el OAG, por ejemplo, mi cámara en el OAG apunta a otra zona, por lo tanto, vamos a investigar sobre esto, ¿vale? Vamos a ver qué implicaciones tiene si no apunta al mismo sitio. Y entonces, nada, simplemente un vídeo corto donde os vamos un poco a mostrar lo que hemos descubierto y a conversar sobre ello. Si te parece, Sí, Teo, correcto. voy La a... idea que vimos en el vídeo anterior era, este es mi tubo principal, mi tubo guía tiene que estar perfectamente alineado con el tubo principal para que miren a la misma región celeste. ¿Esto es necesario o no es necesario? Tinton, Podemos tinton, tinton, guiar, tinton. podemos guiar bien o no, qué implicaciones tiene, y entonces era un poco hablar sobre este tema, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla. A ver, un segundito. Ya lo ves, ¿verdad? Sí, Bueno, por lo tanto, la pregunta, fíjate que he cogido el la edificio de imagen, tus sí, sí, vecinos. sí, sí, Sí. sí. Y entonces la cuestión ¿es necesario que el tubo guía apunte al mismo lugar que el tubo principal? Porque en tu caso, por ejemplo, apunta al mismo lugar, pero el ángulo era un poco diferente. Lo que tú buscabas era que tuviera la misma la ortogonalidad La con el... ortogonalidad, exacto, exacto. Por Sí, lo porque tanto, al final la cámara del tubo guía siempre va a estar en la misma posición, ujú, pero tu cámara principal, si mueves el rotador para cambiar el FOV, para cambiar el encuadre, no tiene nada que ver con el ángulo que tiene tu cámara principal con el ángulo que tiene tu cámara guía. Tu cámara guía siempre va a estar en la misma posición, tu cámara principal no. claro. Yo, como te decía en el propio vídeo, que lo que te comentaba, de que yo una de las cosas que hacía era que coincidieran exactamente las cámaras, además con la suerte de que mi cámara principal estaba orientada a 0 grados, A cero con lo grados, cual sí. ya tenía la ortogonalidad, digamos, cubierta. Pero la pregunta es, vamos a ver si realmente necesitamos esto, ¿no? Y qué riesgos tenemos. Por ejemplo, una de las Correcto. cosas que he estado investigando, que no es exactamente la misma cuestión, ¿vale? Como aparece aquí, PhD2 nos dice que debemos de apuntar digamos, a una estrella más o menos en el mismo plano donde nos encontramos, ¿no? Que fuera ortogonal respecto al eje de la montura, ¿no? Que sería un poco lo que nos representa, ¿no? Pero, y respecto al guía, digo, perdón, al principal, fíjate, si vemos lo que se llama error de cono, lo que tenemos aquí es que podemos tener como un desplazamiento en un ángulo respecto, imagínate que esta es la dirección que apunta a la cámara principal Ujú. y el verde fuera la dirección en la cual apunta la cámara guía, ¿no? Digamos Vale, que si lo que vemos ahí es que un tubo está en esta posición y otro está elevado. exacto, ligeramente elevado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ven la misma región, pero digamos que el ángulo respecto a uno y el otro es diferente, ¿no? Ujú. Entonces, esto es lo que produce, se dice básicamente, es lo que se llama las differential flexure. Bueno, hay una rata ahí. Esto, Raúl, ocurre Sí. solamente en cámara guía. En OAG no pasa, ¿o sí? En NOAG no pasa porque tú miras al A través mismo, del mismo tubo, claro. claro, miras a través del mismo tubo y por lo tanto el ángulo siempre va a ser el mismo. O sea, digamos que tú Correcto, ese riesgo no lo tienes, ¿no? Entonces, correcto. digamos, y de hecho una de las razones para las cuales, digamos, tú puedes evitar tener flexiones, por así decirlo, diferenciales, como se dice, es decir, que tengas estrellas como estas, ¿vale? Es decir, precisamente es yendo a un OAG, ¿no? Entonces, Perfecto. vale, vamos a entrar un poco en detalle Espera, a ver, sobre eso. vuelve atrás, porfa. Sí, dime. Lo que estamos viendo aquí en la imagen de la foto es la imagen de la cámara principal donde las estrellas están alargadas precisamente porque el tubo guía está moviendo hacia arriba y hacia abajo cuando no debería.
Exactamente, digamos que el tubo guía apunta en otro ángulo, en una región del espacio similar a donde apunta la cámara principal, pero digamos que por culpa de esa diferencia de ángulo, ¿de acuerdo? Lo que nos produce es que cuando hagamos ese light, digamos, aunque el error de guiado no sea alto, sino que nosotros estamos guiando correctamente, ¿vale? Como hay precisamente esa diferencia de ángulo, lo que vamos a conseguir es que no guiemos correctamente para obtener estrellas redondas, ¿de Ujú, acuerdo? ujú. Nosotros sí que vamos a poder, PHD2 sí que va a poder anticiparse al movimiento de las estrellas y guiar correctamente a tu montura, y tu error va a ser normal. El problema está en que el resultado de tus imágenes es lo que tú tienes que comprobar, no solo la gráfica de PHD2. Claro, Por lo claro. tanto, si tú ves que tus estrellas tienen esta apariencia, es que estás teniendo un problema muy, muy probablemente de diferencial flexure, ¿no? Claro, Entonces, hablamos de que previamente tú tienes tu back focus adecuado, no tienes tilt, o exactamente, sea, si tu supongo, imagen es correcta y de repente empiezan a salirte estas cosas, puede ser por esto seguramente. seguramente casi con toda probabilidad. Y además, y entonces habría que hablar sobre qué significa esto de las flexiones diferenciales, ¿no? Es Ujú. decir, que es, ¿no? He empezado a investigar un poco y fíjate que dice aquí, las imágenes con estrellas ovaladas, a pesar de tener un buen guiado, se debe principalmente a problemas de flexiones, es decir, lo que hemos comentado precisamente, ¿no? Y fíjate, se deben a que, digamos, que los ajustes en el tubo guía cambian a lo largo de la sesión. Por ejemplo, si nos fijamos en este gráfico, o sea, en este diagrama, Ujú. lo que podemos ver es que si tenemos diferentes desajustes, o bien en las mordazas o en los tornillos que aprietan el tubo guía, por ejemplo, porque las puntas son de plástico y con la temperatura pueden ir cambiando de holgura, lo que va a hacer es que el tubo guía cambie de posición. Y ese cambio de posición te producirá el error de cono, y el error de cono te llevará a tener esas estrellas ovaladas. Tu guiado perfecto, tú vas a ver tus logs perfectos, pero vas a notar que no son perfectas tus estrellas, ¿no? También puede estar todo relacionado también con, obviamente, con las anillas de tu tubo Abrazadera, principal, sí. con las abrazaderas. Como montamos el tubo guía encima de las abrazaderas, pues también, de alguna manera, si esto no está bien, va a transmitir ese cambio a lo largo del tiempo. Piensa que en una sesión el tubo va cambiando de posición a lo largo del tiempo, es decir, tú puedes empezar a 70 grados y acabar la sesión a 25 grados de Ujú. inclinación. Por lo tanto, digamos que la probabilidad de que el tubo guía cambie de posición es alta en función de la posición del tubo, en función de lo apretado o no que tengan los tornillos o si tengan defectos, y en función también de la temperatura, ¿no? Es decir, si los materiales son plásticos, la temperatura va a producir, digamos, esas flexibilidades que no nos interesan, ¿no? Como aparece aquí en este diagrama, que en función incluso de los recubrimientos que tengamos para atrapar el tubo, si son de plásticos o no son adecuados, también van a hacer que dilaten o se contraigan, ¿no? Y Ujú. entonces también cambiará. Lo que estábamos hablando es decir que tú esto lo estás sufriendo en carnes propias, Sí, es sí. que las flexiones no solo se deben al tubo guía. O sea, es decir, nosotros podemos tener flexiones, aunque ya sé que en esta conversación hablamos del guiado y del tubo guía principalmente, pero también quedaros con que las flexiones me pueden venir también De cualquier por el punto tren del tren óptico. óptico, claro. Cualquier punto del tren óptico que haga que, a lo mejor en función de la posición que tengas, si tienes mucho peso en el tren óptico o no, las abrazaderas no son correctas o las roscas no están bien o lo que fuera, puede hacer que se balancee. Y también, de nuevo, o sea, no importa que sea el tubo guía el que cambie de ángulo o el tren óptico, o sea, cualquiera de las dos cámaras, si cambian el ángulo, aunque apunten a regiones parecidas, te van a provocar esas flexiones y esas estrellas ovaladas tipo huevo. Luego, una cosa que no quería dejar de decir también es lo que me está pasando a mí con el C8, ¿no? Sí, Y o es sea, aquí que hay problemas para todo. hay problemas para todos, porque tanto, digamos, que aquellos tubos donde tengan una tecnología, por ejemplo, basada en espejos, los espejos, sabéis, no se cogen, no se agarran del todo. Y entonces, digamos, pueden, sobre todo los SCT, digamos, el espejo primario, digamos, puede cambiar de posición a lo largo de la sesión Ujú. por la propia tecnología de sujeción del espejo, o también y por la gravedad, básicamente, ¿no? Es decir, que si tú, por ejemplo, puedes enfocar en una posición a lo largo que va cambiando de postura,
digamos que el foco cambia, ¿no? Entonces vas a tener flexiones o incluso vas a perder el foco. Eso yo lo estoy sufriendo en primeras carnes con mi C8 y ahora, por ejemplo, lo que he hecho ha sido comprarme un autoenfocador, ¿no? Para este tubo. O sea que ya voy por el segundo. Cosas que, por ejemplo, se han solucionado, pues en modelos, el mío es un poco viejito, entonces en modelos superiores... Sí, Que como estamos aquí en directo, pues empiezan a sonarme las cosas. no te preocupes. A ver, que termino de silenciar todo. Listo. Voy rápido porque intento que el vídeo sea corto, ¿eh? Sí, no, me parece bien, me parece bien. Vale, vale. Bueno, como te decía, creo que me he perdido, ¿eh? Lo del enfocador que estaba Sí, me diciendo. estabas diciendo que te has comprado el Sí. enfocador. Bueno, lo que te decía, Teo, es que hay modelos de Celestron, como el Edge, que lo que hacen es que bloquean el tubo, el espejo primario, ¿no? Es decir, entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Imagínate, pues tú bloqueas cerca del foco el primario y luego con un Crayford, digamos, que lo pones en el tren, es cuando tú enfocas fino, ¿no? Digamos, por lo tanto, ¿de qué te aseguras? De que el espejo no te va a cambiar a lo largo de la sesión, ¿no? Y entonces va un poco por ahí, ¿no? Pero bueno, no es mi caso. En definitiva, hay un conjunto de problemáticas o de situaciones que tenemos que atender que hacen que nuestras estrellas no sean totalmente redondas, ¿no? Que son. Entonces, me parecía muy importante hablar del OAG, porque esto es la prueba fehaciente de que nosotros vamos a mirar a otra zona del espacio para guiar. ¿Vale? Entonces, ¿qué veis aquí? Aquí vemos en Stellarium M78. ¿Cómo lo vería yo con mi C8, que es un buen FOB, ¿eh? Sí, ya te Encima de la digo. nebulosa? Sí. Sí, sí. Entonces, lo que veis aquí es mi sensor principal y esto que está muy bien en Stellarium que te permite ver también lo que sería lo que está viendo el OAG. Es decir, si nos fijamos, esta es una foto que acabo de hacer esta mañana, este es mi sensor y este es el prisma que dirige la luz hacia el sensor de mi cámara guía, ¿de acuerdo? Fijaros que esta no es la posición ideal, ¿vale? Porque según se recomienda, lo ideal sería que fuera ortogonal al Plano, sí, sensor, sí, sí. ¿vale? Porque esto me provoca también algunos viñeteos y tal, pero bueno, tengo dificultades para enroscar el OAG porque no es exactamente el que tengo que poner en mi tren, entonces estoy así como haciendo pruebas todavía, pero bueno, la idea yo creo que es lo que quería transmitiros, ¿no? Que en realidad yo apunto a la misma zona del espacio, digamos, a la misma región, estoy un poco desplazado y digamos que yo veo en mi tubo, en mi cámara guía, yo voy a ver otra zona digamos, del cielo, pero digamos lo que sí que es seguro es que yo voy a ser, en este caso, voy a guardar el mismo ángulo porque utilizo el mismo tubo, por lo cual, en teoría, yo estoy evitándome estas flexiones diferenciales, ¿no? Entonces, un poco por resumir, para los que no sepan qué es un OAG o una guía fuera de eje, pues como dice ahí, es un dispositivo que te permite enviar a tu cámara guía la luz que capta el telescopio principal, ¿no? Con lo cual evita el tener que usar un tubo guía, ¿no? Usas tu tubo principal, ¿no? Entonces, utilizas un prisma para ello. Es un espejito que está aquí, en esta zona, tú lo enroscas a tu tren óptico y lo que hace es que la luz, a la par que le llega al sensor, le llega al sensor de la cámara guía, ¿no? Y como veis aquí, pues hay de dos tipos. Yo el que tengo es este de abajo. De hecho, este es mi tren, Teo. Este es el tren que estoy utilizando ahora. Si te fijas, está No la pinta mal, cámara. ¿eh? No pinta mal. Bueno, este es un poco todavía temporal, pero lo que tengo aquí es el cajón de filtros. El OAG, que este OAG está pensado para ser atornillado a una rueda de filtros, pero yo me compré un adaptador, ¿vale? Para añadirlo. Fíjate que tiene aquí también como una especie de enfocador, que esto es muy, muy importante. Fíjate, respecto al modelo antiguo, digamos que no tiene esta opción de rueda. De hecho, suelen ser enroscadas las cámaras, ¿vale? Eso es una pesadilla o sea, es una pesadilla ¿por qué? Porque mira, tú te tienes que garantizar que si esta es la distancia de backfocus, porque este es mi aplanador, ¿de acuerdo? Te tienes que asegurar de que tengas la misma distancia entre tu sensor de la cámara principal con el del guía. Por lo tanto, o sea, tienes un doble backfocus, Tienes Teo. que alejar o acercar también la cámara. Claro, ¿qué pasa Cámara cuando guía. lo enroscas directamente? Pues que es una pesadilla. Claro.
Tienes ¿vale? que Entonces, ponerle sensores, no te queda otra. exactamente. Entonces, aquí si te fijas, con esto yo ya consigo fácilmente y con una cámara también formato mini, como la Lodestar, pues me permite fácilmente encontrar el punto, ¿no? Ujú. Yo aquí tengo mi rotador de campo y el aplanador, como he dicho antes, y está, claro, lo ideal que sería para mí, pues tener un rotador aquí para no solo rotar todo el conjunto, sino también rotar el prisma para que no me, para ponerlo en la posición La adecuada, ¿no? posición adecuada, sí. Pero bueno, son cosas que todavía tengo que mejorar. Entonces, un poco si os parece, si te parece, para resumir un poco los pros y los contras de los OAG, ¿no? He preparado un poco estos tips que como pros, digamos, diría que lo principal es que aumentas la resolución de guiado, ¿no? Cuando en este caso yo lo utilizo con un C8, que voy a 1300 de distancia focal, una resolución de 0,6 píxel arcos segundos por píxel, que es Ujú. una Es una locura. locura. Entonces, claro, necesito utilizar o bien un tubo guía que tenga mucha distancia focal o bien utilizar el propio tubo, ¿no? Claro, esto lo interesante de esto es que reduce bastante el peso del setup, porque digamos que tú estás quitando todas las anillas y todo y el tubo guía de la Claro, chepa de claro, tu claro. tubo. Claro, porque el OAC Mm. pesa considerablemente menos que un tubo guía. Fíjate que no es mi caso, porque yo el OAG este es el OAG L, que es la versión gigantesca, ¿vale? Eso no lo pensé. Este OAG lo he pesado y pesa como mi tubo guía, pero bueno. Sí, Está es bien eso. enorme, ¿no? Entonces, claro, aparte tiene los dos adaptadores que además son tilter, o sea que puedo modificar también el tilt, o sea, digamos que todo el conjunto es bastante pesado, ¿no? Pero bueno, a priori pesa más o menos aproximadamente la mitad, ¿no? Y como te decía al principio, pues elimina el problema de la flexión diferencial, ¿vale? En contra, pues que es más complejo de ver las estrellas, es decir, porque tú piensas lo siguiente, tú cuando un tubo guía suele ser una F4, F4.5 o F5 si me apuras, con lo cual es muy luminoso y digamos la cantidad de estrellas que puedes ver es bastante grande, ¿no? Entonces no necesitas tampoco una cámara súper sensible, ¿no? Entonces el problema con el OAG, sobre todo por ejemplo me pasa a mí cuando hay luna, es muy difícil ver Claro, estrellas claro. y necesitas una cámara muy sensible, ¿no? Y eso fue una de las razones por las cuales me compré también La la Lodestar. Lodestar y también con píxeles muy grandes para que la resolución no fuera tan alta que no me permitiera guiar bien, ¿no? Como decía antes, uno de los problemas que tenemos con el OAG es que, bueno, si el peso lo quitas de la chepa del tubo, se lo Lo llevas pones al en el tren tren, óptico. se lo pones al tren. Entonces, claro, imagínate un OAG pesado como este, con la rueda de filtro, con una cámara, imagínate el Imagínate puteo. ponerlo yo con los problemas que estoy teniendo. Exactamente. Por lo tanto, yo a veces digo, uy, cuidado, un OAG depende del tubo que gastes. Además, ese peso va a hacer que con el tiempo los enfocadores pues vayan y se vayan degradando, etcétera, ¿no? Vayas teniendo más holguras, etcétera, ¿no? Y en definitiva, lo que decía, aumenta la complejidad para enfocar y para calcular el backfocus. Por lo tanto, están muy bien, ¿vale? Pero yo para nada lo recomiendo para tubos pequeños. Para Ujú, nada. O sea, es ujú. decir, la facilidad de un tubo guía luminoso, o sea, no. Yo, al menos mi experiencia, hay de todo, pero no lo veo lo mejor, ¿no? Sí, que cada cosa es para lo que es realmente, ¿no? Mm. Y poco más, esto sería un poco lo que quería un poco contarte. Entonces, en definitiva, y volviendo un poco a la primera pregunta, a Claro, ver, porque vuelvo. esto es lo interesante. ¿Realmente entonces necesitas apuntar al mismo lugar que el principal con el tubo guía o no lo necesitas? Pues la respuesta yo creo que no necesitas apuntar exactamente al mismo lugar, ¿vale? Que es un poco lo que hemos visto con el OAG. De hecho, con el OAG no apuntas al mismo lugar exactamente, o sea, estás un poquito desplazado. Si entramos en ser finos o no, pues a lo mejor el estar desplazado un poco, pues sí, bueno, más o menos apuntas al mismo lugar, Teo, Claro, ¿vale? Es yo decir, es no que estás creo que mirando. yo es que creo que aquí hay que hacer una diferenciación, que Ujú, lo estuvimos comentando cuando salió este tema. Una cosa es la región que tú veas a través de la cámara guía y a través de la cámara principal, y otra cosa es que las dos estén apuntando o no estén apuntando a la misma región. ujú, Evidentemente, un OAC está apuntando automáticamente al mismo punto que tu cámara principal porque está en el mismo tubo. ujú, Ahora bien,
eso no significa que vayas a ver por el OAC lo mismo que ves por el tubo, por la cámara Exactamente. principal. Lo importante sería que los planos fueran, por así decirlo, que sean el mismo plano, o sea, aunque apunten en Claro, zonas diferentes, ¿no? Que es el ángulo es lo exacto, importante. exacto, exacto. De ahí el error de ortogonalidad que te busca PHD2, Sí, que en cierta manera viene a representar esto. efectivamente. ¿De acuerdo? Porque se supone que tu cámara principal es ortogonal a tus ejes y por extensión, si tu cámara guía también es ortogonal a tus ejes, lo va a ser y entonces Entonces, más o menos podemos partir de esa premisa. Pero claro, la experiencia que nos demuestra que si tu cámara guía cambia a lo largo de la sesión, esto está comprometido. Es decir, tu ángulo puede cambiar y aunque tu guiado no No puede lo variar aprecie, tampoco, no la aprecie o no la aprecie demasiado, digamos que estás dentro de tu resolución, misteriosamente tus estrellas van a ser un poquito más ovaladas de lo que deberían de ser. vamos, por si no teníamos bastante. Pues si no teníamos bastante. Entonces, no sé, ¿qué te parece? ¿Te parece? Me parece de lo más interesante. Y es que, ¿sabes qué pasa, Raúl? Que no dejas de descubrir cosas nuevas, ¿no? A medida que te sumerges en la ficción, vas descubriendo cosas nuevas, porque tú ves que tu guiado es bueno, tú has colocado bien tu back focus, no has tenido nubes, el sync ha sido estupendo, has tenido durante gran parte de la noche unas imágenes perfectas y de pronto empiezas a ver que tus estrellas en este light, a partir de este light y hasta este otro, ya no son tan buenas como eran antes. ¿Por qué? Ujú. Pues porque se te ha dilatado las anillas o se te ha movido el tubo o ha cambiado de posición. Imagínate que empezaste estando muy bajo y has ido llegando al meridiano que está en el cenit y entonces el tubo te ha bajado y como te ha bajado se te ha movido y luego haces el cambio de meridiano y cambia y se te vuelve a mover para otro lado. ¿Lo vas a poder solucionar? Pues seguramente no. O aprieta o pones un tornillo que apriete el tubo guía, o Prisionero. seguramente no puedas. Pero por lo menos tienes la explicación de lo que te está pasando, claro. Claro, fíjate que a mí durante mucho tiempo, yo cuando apuntaba al sur, veía que mis estrellas no eran Eran demasiado peores, sí, me lo tenías finas. comentado. Claro, ¿Y crees que es por esto? yo sí, totalmente, estoy súper convencido y te voy a explicar por qué. Porque con el OAG no lo he visto esto. Yo primero me concentré en el guiado porque yo, aunque mis medias eran muy buenas, pues decía, pues a lo mejor algún pico me está llevando a esto. Entonces, cuando tú te vas al sur, la deriva es máxima y los guiados eran peores. Luego, aparte, digamos que me obsesioné con esa parte y me obsesioné también con el back focus. Y entonces cuando empecé a investigar el back focus, me daba cuenta de que tenía las estrellas muy redondas en el norte y en el sur no tanto. Entonces empecé incluso a pensar que tenía difracciones en la atmósfera, Mm. de que posiblemente ahí tenía la zona de la ciudad y en el norte no. O sea, no pensaba en que podían ser las flexiones, ¿no? Claro, ahora, ¿qué es lo que, o sea, con mi experiencia, tenía una mordaza muy pequeñita y si te fijas, cuando tú apuntas al sur, hacer la prueba con vuestra montura, el telescopio, el tubo guía, digamos tú si apuntas al norte lo tienes en esta dirección y cuando apuntas al sur está así. Ujú. Fijaros, o al menos a mí me pasaba, si no apuntas muy alto, que lo tienes así, pero siempre lo tienes en esta posición, porque tu tubo guía, cuando tú lo tienes en estación, está recto, Claro. pero entonces se ve Está girado 90 inclinado. grados. Muy bien. Entonces yo estoy totalmente convencido porque mis estrellas en el norte eran redondas, yo pensaba que era por el guiado y porque en el norte hay menos deriva, pero ahora mismo pongo la mano en el fuego. ¿Y por qué pongo la mano en el fuego? Porque cuando he empezado a utilizar el OAG, todo eso ha desaparecido. Y la montura es la misma, Teo. Y los guiados son diferentes. Y la Y ciudad no mis ha estrellas son dicho, mejores ahora. y la Son ciudad no ha redondas. dicho, hostia, que Raúl ha puesto un OAC, Claro. vamos a comportarnos. Exactamente. Y de repente mis estrellas, unas excentricidades que no superan el 0,4. O sea, Wow. redondas perfectas. Y entonces, claro, dije, ojito, si con una resolución con el C8 tengo estas estrellas tan redondas,
Vamos, estoy 100% seguro que era esto, ¿no? Interesante. Con lo cual, fijaros, es súper importante digamos, el evitar las flexiones con el tubo guía, que era mi problema, y tu problema es con el tubo, con el tren Con el óptico, tren amigo. óptico. Sí, 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 sí. Entonces, fíjate, Problemas para todos. claro, entonces ahí, ¿qué significa esto? Por ejemplo, con el tren óptico, diferencias entre un tren óptico enroscado y un tren óptico que tú tengas una Crayford donde agarres el tren óptico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, las flexiones son muy, muy, muy altas, ¿no? O sea, Sí. con lo cual, digamos que es un factor muy a tener en cuenta. Diría que una de las cuestiones que más quebraderos de cabeza tenemos todos, sobre todo cuando vas en Sí, este cuando caso en un empiezas tren a ir óptico, sí. fino y sí. Cuando empiezas a ir fino, no es un problema para mí a nivel de procesado, porque digamos que al final puedes encontrar soluciones, a no ser que tengas unas aberraciones gigantescas que sean como Sí, sí, lanzas, sí. pero no es una cosa que digamos que te tienes que volver loco de que lo puedes procesar, va a requerir más esfuerzo por tu parte, pero vaya, o sea, a mí en resumen, que yo creo que el foco estaba en el calibrado y en el guiado, que era un poco lo que hablábamos en el vídeo. Digamos que en el tubo guía vamos a tener flexiones y estas flexiones se van a traducir no tanto en nuestra calidad del guiado, sino en la calidad de los Las lights. estrellas, sí. Sí, y eso también poner el acento para mí que es muy importante en el que no nos obsesionamos tanto con las gráficas del PHD2, ¿no? Y del guiado, ¿no? Que parece que no, es que tengo que tener 0,5 todo el tiempo. No, Teo, hay que mirar las estrellas. Las estrellas son Estoy de las que nos acuerdo. hablan. Estoy de acuerdo. Hombre, es evidente que si tienes un guiado de 0,5 muy por Mm. debajo de tu resolución, puedes descartar que es un problema de Sí, sí, guiado. Aquí se trata claro. de ir descartando. Muy Vale, bien. problema de guiado no es. Tengo que buscar dónde es el problema. Aquí no Sí, está. sí, 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 sí. Pero fíjate, esto es como que somos un poco hipocondríacos Sí, en el sector, ¿no? Es decir, esto sufrimos de una enfermedad, pero cuando no tenemos un diagnóstico, empezamos a pensar que nos pasa de todo, de ¿no? Y todo. es de todo. Es la montura, la tengo que mandar a que me la arreglen, ¿vale? Sí, sí, sí. Sí, Me sí. sigue por donde voy, ¿no? Sí, 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 Y sí. por ese camino he pasado yo, tú también has pasado, o sea, y entonces es un poco que el diagnóstico es lo importante. Entonces, y el diagnóstico a veces es muy complicado de hacer, muy, muy difícil, porque Sí, cada uno tiene unas porque, circunstancias. claro, porque en realidad hay muchos factores que pueden provocar síntomas parecidos. Mm. Un mal guiado te puede ovalar las estrellas. Sí, 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 sí. Las diferencias de flexión te pueden ovalar las estrellas. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde lo estás El teniendo? back focus te puede ovalar las Ovalar, el estrellas, sí. tilt te Te puede puede ovalar las ovalar las estrellas. estrellas. ¿Cuál es, Teo? O ¿Cuál sea, es? entonces, claro, yo creo que es Tienes que por hacer prioridad, sí, un proceso de descarte de del problema. descarte. Vale, tengo este problema. Ese problema puede estar provocado por esto, esto, esto y esto. Vale, pues voy a empezar a descartar. Claro, totalmente, totalmente. Entonces, y eso, lo interesante de esto es, ¿cómo se sabe esto cuando tú te compras tu primer tubo? No lo sabes. No lo sabes. O te apuntas a Astrocitas y empiezas a ver nuestros vídeos o no te enteras. Exactamente. Bueno, amigo, yo creo que hemos respondido bastante bien a la pregunta. Espero Sí. que surjan muchas más, porque seguro que algo nos hemos dejado. Sí, sí. Y ya veis que, de hecho, que no sentamos cátedra, que nosotros damos una información siempre intentando recurrir a la fuente, queremos seguir dejando esto muy claro, pero bueno, ni abarcas todo lo que hay y hay temas que ni siquiera llegas a tener en cuenta, ¿no? Entonces, si nos surge algún comentario con respecto a algún vídeo que hayamos visto, pues ya veis que enseguida nos ponemos a investigar si realmente esto es así o no, o qué. Y si tenemos que rectificar, rectificamos. No ha sido el caso. No ha sido el caso. No Es ha sido el ampliar caso. Pon información. los pelos, pon los pelos.
Bueno, amigo, Bueno, pues Raúl, me ha nada. parecido de lo más interesante, ¿eh? Muchas gracias. De lo más interesante. Pues nada, chicos, que nada, nos vemos en otro vídeo. Hasta Un luego. abrazo, apuntaros a YouTube, veniros al Discord, en fin, todo eso que os decimos. Hasta luego. Un abrazo.